Bueno, hola muchachas. La clase de hoy entonces es para hablar acerca de las expresiones algebraicas. Entonces, como lo habíamos visto en la clase de la mañana, ¿cierto? Que algunas compañeras nos dijeron que habían colocado, que habían investigado en cuanto a qué es una expresión algebraica y se concluyó pues que una expresión algebraica es un conjunto de números y de símbolos, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros estamos hablando de 3x o de 4x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, las expresiones algebraicas tienen algunos términos algebraicos que es de tener muy en cuenta, ¿cierto? ¿Cuáles son esos términos algebraicos? Pues son, primero, los signos. Es decir, es muy importante, muchachas, a la hora de nosotras observar una expresión algebraica, qué signo tiene. ¿Cuáles son estos signos? Pues los que nosotras conocemos. O es positivo o es negativo, ¿cierto? Otro término algebraico es el coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente, muchachas? Es el número real que aparece en cada término, es decir, es cuál, es el número que está acompañando a quién, a la letra. Por ejemplo, si estamos hablando de decir que la expresión algebraica 6x, entonces el coeficiente de esa expresión algebraica es el número 6. Y por tercero, el exponente. ¿Cuál es el exponente? Pues es la potencia que tiene la variable. Es decir, en el caso en que nosotros estábamos hablando de 6x, ¿cuál es la potencia de la letra x? La potencia que tiene o el exponente que tiene esa letra, en este caso es 1. Por ejemplo, si decimos 3x al cuadrado, entonces, ¿cuál es el exponente de esa expresión algebraica? Pues sería el 2, porque es el exponente o es la potencia que está acompañando a quién, a la letra, ¿cierto? Ahora bien, muchachos, ya tenemos esto claro. Las expresiones algebraicas son un conjunto de números y letras, ¿cierto? Posee algunos términos algebraicos que son signos, coeficientes y exponentes, ¿cierto? Signos que ya conocemos, positivo o negativo, coeficiente que es el número o la parte entera que nos está acompañando a la letra o a nuestra variable, y el exponente es la potencia que nos acompaña a quién, a esa letra o a esa variable, ¿cierto? Ahora, las expresiones algebraicas, muchachas, se clasifican según el número de términos, es decir, si tenemos un término, nosotras vamos a llamar a ese primer término, lo vamos a llamar monomio. ¿Por qué? Porque la palabra mono nos indica a una sola cosa, es decir, que tiene un solo conjunto o un solo elemento, ¿ya? Entonces, si es de un solo término, por ejemplo, como el que yo digo, digamos 3x, sería que una expresión algebraica monomia, ¿cierto? Que es de un solo término. Ahora bien, si tiene dos términos se les llama polinomios y si tiene tres trinomios, si tiene cuatro cuatrinomios, ¿cierto? Y así sucesivamente. Pero nosotras vamos a trabajar con las principales pues por ahora, ¿cierto? Que sería monomio, polinomio y trinomio. Voy a poner por aquí para que nos quede bien, ¿cierto? De que el signo, de que el signo aquí, muchachas, el signo es el que, ¿qué? El que nos indica si es positivo o si es negativo, ¿ya? Ahora, vuelvo y repito, el coeficiente es quién, es la parte entera de quién, de esas personas numéricas. Es decir, que si yo tengo, digamos, 6x, lo que yo voy a encerrar con rojo va a ser mi coeficiente, o sea, el número 6. ¿Ya? Ahora, el exponente, sí, en el caso, digamos, de que tengamos 3x a la 2, lo que yo vaya a resaltar con rojo, a encerrar con negro, perdón, va a ser quién, mi exponente, es decir, la potencia que me está acompañando a quién, a mi letra x o a mi variable, ¿ya? Ahora bien, en los términos, en las clasificaciones de las expresiones algebraicas, ¿cierto? Que depende al número de términos que tenga. Entonces, en el monomio vamos a dar el ejemplo, digamos, de 3x, ¿ya?
En el polinomio, vamos a ver el ejemplo de, digamos, 4x más 3xy. Miremos que tienen dos términos, 1 y 2. Listo. Ahora, el trinomio es que tiene ¿qué? Pues tres términos, ¿cierto? ¿Que sería cuál? Por ejemplo, vamos a decir 2x más 4y más z, ¿cierto? Y como ya dijimos anteriormente, así sucesivamente, ¿cierto? Si es de 4, cuatrinomio, ¿cierto? Pero nosotros por ahora solo vamos a trabajar con estos tres primeros, ¿listo? Ahora bien, vamos a pasemos al grado absoluto de un monomio y al grado relativo de un monomio, ¿cierto? Entonces, primero vamos a comenzar con el grado absoluto de un monomio. El grado absoluto de un monomio, muchachas, es la suma de las potencias. Es decir, por ejemplo, si nosotras tenemos, digamos, 3x, y a la 2, z a la 3, ¿sí? ¿Qué me está queriendo decir a mí ahí el grado absoluto? Que yo coja las potencias de las letras, tenemos aquí la letra Z, la letra Y y la letra Z, perdón, la letra X, letra Y y letra Z. Vamos a ver las potencias que ellas tienen, o es decir, los exponentes. La letra X tiene que el exponente 1, la letra Y el exponente 2 y la letra Z tiene el exponente 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a coger esas potencias o esos exponentes, entonces vamos a decir, la del exponente X, 1, más la del exponente Y, 2, más la del exponente Z, ¿es cuál? 3. Que entonces en ese caso nos va a dar ¿cuánto? 1 más 2, 3, más 3, 6. O sea que el valor absoluto de esta expresión algebraica es ¿cuánto? Es el número 6. ¿Ya? Ahora bien, vamos a pasar al grado relativo de un monomio. El grado relativo de un monomio ya nos indica una letra en especial, o es decir, una variable específica. Por ejemplo, digamos que a mí me están hablando de este mismo ejemplo, ¿sí? A mí me están diciendo me están hablando de este otro ejemplo de aquí, de este mismo ejemplo que tuve acá en el grado absoluto de un monomio, y me dicen que halle el grado relativo de un monomio respecto a quién, digamos a la letra Z. Entonces me están diciendo que yo no tengo que sumar todas las potencias, sino que solamente coja la potencia de la letra que me están diciendo y ese será nuestro grado relativo de un monomio. O sea que si a mí me dicen que yo halle el grado relativo con respecto a Z, yo voy a decir que el grado relativo va a ser el 3. ¿Por qué? Pues porque la potencia, en este caso, es ¿quién? 3. Entonces, resumamos, muchachas. El grado absoluto de un monomio es la suma de todos los exponentes de cada variable que tengamos dentro de la expresión algebraica. Pero el grado relativo de un monomio será en particular el exponente de la letra a la que se nos esté refiriendo. Listo, espero que vayamos quedando claras con eso. Ah, bueno, otra cosita que se me había olvidado. Para el grado absoluto, ¿cierto? De monomios, existe una clasificación. Si son homogéneas o si son heterogéneas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir homogéneas? Homogéneas, muchachas, quiere decir cuando dos expresiones algebraicas, ¿cierto? Tienen el mismo grado absoluto. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, digamos, 4x, y a la 2, ¿cierto? Y a la 2. Y tengo también, digamos, 7x, ¿sí? Y a la 2. ¿Esos son qué? Esos son grados absolutos homogéneos. ¿Por qué? Porque tienen que grado absoluto igual. Si yo sumo, en este caso, los exponentes de esta expresión algebraica, mire que es 1
¿Más quién? Más este 2 de acá nos va a dar 3. Y si yo sumo las de acá nos va a dar igual, porque acá también hay uno y acá también hay 2. O sea que uno más 2 nos va a dar 3. Ahora, en el caso de las heterogéneas es al contrario, es decir, que si dos o más monomios, ¿cierto?, tienen diferente grado absoluto. Por ejemplo, si tenemos, digamos, 5x y tengo, digamos, 6x a la 3. Miremos que ahí ya no son iguales, ¿cierto? Porque el exponente de esta x de acá es 1, pero el exponente de la x de acá es ¿qué? Es 3. Por tanto, ya no son ¿qué? Homogéneas, ya no tienen ¿qué? Igual exponente. Listo. Otra parte muy importante acerca de las expresiones algebraicas, muchachas, son los términos semejantes. ¿Cuáles son estos, muchachos? Son aquellos monomios, ¿cierto? Con la parte o el factor literal iguales y no importa su orden. Es decir, es como si estuviéramos hablando del grado absoluto de un monomio homogéneo. Por ejemplo, nosotras decimos que términos semejantes son si yo tengo, digamos, 3x a la 2, ¿cierto? YZ, ¿sí? Y digamos que también tenemos 4y a la 2, z. Miremos, muchachas, que aquí estos términos, vean, no tienen el mismo orden, pero se acuerdan que hay una propiedad que dice que el orden de los productos no altera el resultado. Y ustedes saben que acá todas estas letras se están ¿qué? Multiplicando. Por tanto, no importa que yo tenga esta x al cuadrado de primera y esta de segunda. Estos dos expresiones algebraicas se me convierten en términos semejantes, independientemente de de que ellos vayan a tener este coeficiente diferente. Nada más por tener las letras con sus exponentes iguales, ya se forman términos semejantes, ¿sí? Ahora bien, otra parte a tener en cuenta también es que son los números, ¿cierto? El valor numérico que tiene cada expresión algebraica. Entonces, ¿qué es el valor numérico de una expresión algebraica? El valor numérico de una expresión algebraica, muchachas, es cuando nosotras le damos valores a quién, a las letras que tenemos en la expresión algebraica. Por ejemplo, si tenemos, digamos, vamos a coger este ejemplo, muchachas. Este ejemplo de acá. ¿Sí? Me dicen, el valor numérico es cuando le damos valores a quién, a X, a Y y a Z en este caso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy cogiendo ¿qué? Este como ejemplo. Entonces yo voy a decir que X va a ser igual, digamos, a 1, que Y va a ser igual a 2 y que Z va a ser igual a quién, a 3. Entonces, como yo ya sé que X vale 1, que Y vale 2 y que Z vale 3, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazarlos en dónde? En mi expresión algebraica. O sea que yo voy a decir que 3, X ¿cuánto vale? Ya dijimos que vale 1, entonces por 1, ¿cierto? ¿Cuánto? Ese por 1 es al cuadrado, porque miren que aquí en la expresión está ¿qué? Al cuadrado. Y que vale 2, ¿sí? Y Z que vale 3. Voy a retener esta Z acá. Bueno. Ahora, ¿yo qué hago? Multiplico primero, hallo esta potencia. Y yo sé que 1 al cuadrado es ¿qué? 1. Entonces comencemos. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Y 6 por 3 sería 18. O sea que el valor numérico de esta expresión, muchachas, es 18. Listo. Bueno, yo como tengo una plataforma que solo puedo grabar 15 minutos, voy a realizar otro video en donde yo realice ejemplos acerca de todos estos términos que trabajamos en este momento. Listo. Para que por favor lo vean y ya saben, si se les generan dudas e inquietudes, me pueden escribir al correo o por la mensajería de la plataforma y ahí lo vamos solucionando.